Queridos hermanos, que la paz del Maestro Jesús esté con todos nosotros en esta mañana. Mi nombre es Marilicet Cardona Chinchilla, soy miembro activo de la Escuela Espírita Orientación Cristiana. Ser espírita cristiana me ha enseñado a comprender de dónde vengo, quién soy y para dónde voy. A través del estudio de la doctrina espírita luchamos, nos esforzamos constantemente por nuestra transformación moral. El espiritismo no creó ninguna moral, pero nos facilita a todos los hombres la inteligencia y la práctica de la moral de Cristo Jesús, dándonos una fe sólida. Nuestra institución en esta fecha está conmemorando el 60 aniversario de la desencarnación del doctor Jerónimo Murillo Sosa, guía espiritual de nuestra escuela, hondureño, oriundo de Teopacenti, El Paraíso, hombre humilde que puso en práctica la virtud de la caridad, puso en práctica el servicio social a su comunidad, atendiendo y curando los enfermos que llegaban de todas partes del país, desahuciados por la ciencia médica, pues él, durante su paso por estas tierras, fue curandero, valiéndose del estudio de la medicina natural. Y en memoria de nuestro guía espiritual, el doctor Jerónimo Murillo Sosa, la disertación para esta mañana es Fuera de la caridad no hay salvación, tomado del Evangelio según el Espiritismo en su capítulo 15. Fuera de la caridad no hay salvación. Tomado del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 5. Lo que es necesario para salvarse. Pregunta que probablemente más de alguna vez nos hemos hecho en nuestras mentes y que no dejaban de preguntarse también los hombres de aquella época, ahí por los años 30 y 33 de la era cristiana, cuando Cristo caminó por este planeta. Entonces era necesario que Jesús les explicara a los hombres lo que es necesario para salvarse. Y les habló de esta manera: cuando el Hijo del Hombre viniere en su majestad, acompañado de todos los ángeles, se sentará sobre el trono de su gloria, y estando todas las naciones reunidas ante él, apartará los unos de los otros, como un pastor aparta las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de nuestro Padre, poseed el reino que os está preparado desde el principio del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve necesidad de hospedarme y me hospedaste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me viniste a ver. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo fue que os vimos hambriento y os dimos de comer, o con sed y os dimos de beber? ¿Cuándo fue que os vimos sin techo y os hospedamos, o desnudo y os vestimos? ¿Cuándo fue que os vimos enfermos o en la cárcel y os vinimos a visitar? Entonces el rey le responderá: en verdad os digo, ¿cuántas veces lo hiciste con relación a uno de estos más pequeños de mis hermanos? Fue a mí mismo a quien lo hicisteis. Y dirá después a aquellos que estén a su izquierda: apartaos de mí, malditos, id para el fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, tuve necesidad de hospedarme y no me hospedaste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y en la cárcel no me visitaste. Entonces ellos también le responderán: Señor, ¿cuándo fue que os vimos con hambre o con sed, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y dejamos de asistir?
y no me visitaste? Mas él le responderá, en verdad os digo, todas las veces que dejaste de asistir a uno de estos más pequeños, dejaste de asistirme a mí, y entonces estos irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. San Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Queridos hermanos, para que Jesús explicara de esta manera a los hombres, él lo hacía porque en este momento ellos eran incapaces de comprender las cosas puramente espirituales. Debía de crear en la mente de esos hombres imágenes materiales sorprendentes y capaces de impresionarlos para que fuesen mejor aceptadas, dando a entenderles lo siguiente, que el justo espera la felicidad y que el malo le espera la desdicha. Por eso él tenía que hablarles con esa forma alegórica de explicar, creando imágenes mentales en ellos para que su mensaje fuera claro, según la comprensión de la época. Pues entonces continuaba Jesús reunido con los hombres, explicándoles lo que era necesario para salvarse, o lo que es necesario para salvarse. Escuchando ahí entre la gente, estaba un doctor de la ley. Este doctor de la ley se levantó y le dijo por tentarle, Maestro, ¿qué es preciso que yo haga para poseer la vida eterna? Jesús le respondió, Señor de la ley, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en la ley? Y él le respondió, amaréis al Señor vuestro Dios de todo vuestro corazón, de toda vuestra alma, de todas vuestras fuerzas y de todo vuestro espíritu, y a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Entonces Jesús le dijo, Señor de la ley, respondiste muy bien, haced eso y viviréis. Mas este hombre, queriendo parecer que era justo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús tomando la palabra, les dijo a él y a todos los que le escuchaban, y les explicó a través de la parábola del buen samaritano. Y empezó a narrarles esta parábola para su mejor comprensión de quién era el prójimo y de qué es necesario también para poder salvarse. Antes de iniciar la parábola del buen samaritano, quiero agradecer a la persona que me elaboró estas figuras animadas, una joven del juvenil, se llama Nolvia, y le agradezco mucho por el aporte que ha hecho a esta presentación. Continuando con la parábola del buen samaritano, explicada por Jesús para un mejor entendimiento, la relató de esta manera. Un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones. Ahí se mira perfectamente el hombre que va bajando y el ladrón que lo está esperando en la parte de abajo. El hombre, como les digo de nuevo, viajó de Jerusalén a Jericó. En ese camino encuentra un ladrón. El ladrón la ataca, lo despojó de sus bienes, de sus ropas, y lo dejó lleno de heridas, malherido, lo golpeó y bueno, lo dejó medio muerto. El ladrón se marchó enseguida, pero el hombre quedó adolorido, golpeado, moribundo. Seguidamente aconteció que pasó un sacerdote. Este descendía por el mismo camino y habiéndole visto, pasó del otro lado, sin hacerle caso. Lo vio, no se compadeció de él y siguió perfectamente su camino. No le importó el prójimo. Un levita que iba también por el mismo lugar, viéndole, pasó también de largo, sin importarle el dolor del prójimo.
sin sentir aquel amor y de compasión hacia esa persona que estaba golpeada. Aconteció más tarde que pasó un samaritano que viajaba llegando al lugar donde estaba ese hombre. Viéndole, se movió de compasión por él, pues acercándose, tomó aceite y vino que andaba llevando en su bestia que le acompañaba con sus cargas. Entonces tomó el aceite, el vino, cubrió sus heridas con esas dos sustancias y le vendó los miembros que estaban dañados. Seguidamente este hombre samaritano lo cargó en sus brazos y lo colocó sobre su caballo y lo condujo a un hospedaje y cuidó de él por toda la noche. Al día siguiente, este buen samaritano sacó 2 monedas y se las dio al dueño del hospedaje, diciéndole, ten mucho cuidado con este hombre, y cuando gastes más, yo te daré lo que resta del pago cuando regrese nuevamente a tu hospedaje. Seguidamente el samaritano se marchó, dejó ahí al hombre ya mejorado y él se largó. Entonces Jesús, al terminar de narrar la parábola, le preguntó nuevamente al Señor de la ley, ¿cuál de estos 3 hombres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? El doctor le respondió, aquel que usó de misericordia con él. Entonces vino Jesús y le dijo, id pues, le dijo Jesús, y haced lo mismo. San Lucas capítulo 10, versículo del 25 al 37. Jesús entonces, después de relatar la parábola, observó a los hombres, ¿verdad? Con aquella impresión en sus caras, con aquel entendimiento, callados, pensando y analizando el mensaje que él le llevaba. Y Jesús, pues, se los explicó de la mejor manera para su entendimiento en esa época. Observamos entonces nosotros, hermanos, que la parábola del buen samaritano expone el modelo ideal del servicio social de la historia. Esta parábola expone ese modelo de servicio social que debe de existir en nuestras comunidades. Recordemos los 3 personajes de esta parábola, que son 3 características distintas de seres humanos, 3 biotipos de humanos que están presentes en ella. Esta parábola es tan leída, tan famosa, que Divaldo de Franco en el Anuario Espírita 2017 nos esclarece en el tema de la caridad los diferentes biotipos de estos seres humanos. Y dice, bueno, el sacerdote, hombre religioso fanático, carente de sentimientos de humanidad en su corazón, aquel que nosotros pensaríamos que sí podía ayudar al hombre que estaba herido, es el que no se preocupó por él. Era más apariencia de sacerdote con sus vestimentas. O sea que él tenía una necesidad de brillar, pero de forma distinta. Tenía una fe de adorno. Como decimos nosotros, era pura imagen. Le faltaba la caridad, la piedad, la compasión para poder actuar. El levita, que era el hombre intelectual, el científico de su época, era legislador, aquel que poseía maravillosas teorías, pero que no tenía sentimientos, porque él era muy intelectual. Es muy fácil hablar, es muy fácil escribir, sin embargo, lo más difícil es manifestar el sentimiento con autenticidad. Entonces a él le faltaba poner en práctica lo que tantas teorías hacía. Finalmente, el tercer personaje con sus características es el samaritano, con las características de una fe razonable,
un ser de sentimientos de amor al prójimo, que vio a aquel extranjero perteneciente a otra raza y no le importó que no hablaba su idioma. Y se compadeció de él, se revistió de compasión y sintiéndolo como un verdadero hermano, cambió su destino en el viaje, cambió su camino. Él iba para otro lado y cuando lo vio a él, pues tuvo que cambiar de rumbo y a la vez cambió el destino de la humanidad. No solamente lo ayuda ahora, sino que también lo ayudará para el mañana. Dignificándolo con esto, porque no solo disminuye su enfermedad en este momento, sino también lo ampara en la convalecencia moral para que se pueda rehabilitar y marchar con sus propios pies. Esto quiere decir que también este hombre, este buen samaritano, le estaba dando también una lección de moral al señor que estaba malherido. ¿Por qué? Porque le ayudó sin conocerlo, sin saber nada de él, ni siquiera su nombre. Se compadeció y le curó y le curó su materia, pero también le dio una lección moral para que él después aprendiera y replicara estas buenas acciones con el prójimo. Divaldo Pereira Franco nos aclara en el Anuario Espírita 2017 la parábola del buen samaritano también, que es la gran enseñanza, la más perfecta parábola de servicio social y de amor de toda la historia de la humanidad. El primer hombre en la tierra en hacer un servicio social a la humanidad fue Jesús. Fue Jesús el que nos enseñó a hacer servicio social. Por eso él explica de esa manera esta parábola. En las entidades espíritas, aclara el señor Divaldo Pereira Franco, las entidades espíritas bien conducidas, la caridad tiene el sabor de la parábola del buen samaritano, porque en ella predominan la buena organización, predomina el acompañamiento y la promoción humana, entre otros fines. También encontramos en el libro de los mediums del doctor Allan Kardec, en la pregunta 350, que dice así: si es verdad que el espiritismo se propone cambiar a la sociedad, este cambio se dará por la transformación moral del hombre. O sea que el hombre debe de transformarse, debe de transformar su moral, su comportamiento para poder cambiar la sociedad. El maestro Allan Kardec fue muy claro al afirmar que fuera de la caridad no hay salvación, poniendo en un lugar secundario el nombre del espiritismo, queriendo decir que no basta ser espírita, es necesario ser sobre todo caritativo. El apoyo central del espiritismo es entonces la caridad. En la pregunta 918 del Libro de los Espíritus, dice: el hombre lleno de sentimiento, de caridad y amor al prójimo, hace el bien por el bien, sin esperar recompensa, y sacrifica su interés a la justicia. Es bueno y benévolo con todos, porque en todos los hombres vemos hermanos sin excepción de razas y creencias. Entonces vemos estas obras del maestro Allan Kardec en toda su extensión, siempre nos hablan del tema de la caridad, de la virtud de la caridad que todos los seres humanos debemos de cultivar para poder hacer esas obras sociales, ese servicio social a nuestro prójimo, revestido de amor, revestido de compasión, de caridad, con ese sentimiento de ayudar para poder mejorar la sociedad y poder mejorarnos nosotros mismos en nuestro interior para lograr la gloria y la satisfacción propia. Esta transformación moral es un proceso de cambio en todos nosotros. Es la bandera que izamos. Es la bandera que iza también el espiritismo cristiano y humanitario. Cristiano porque la moral de Jesús es la más extraordinaria moral de la historia. Y nosotros tenemos que aprender
a seguir esa moral de Cristo. Por eso es que a Jesús le decimos el Maestro, porque vino a esta tierra a enseñarnos esa ley del amor, a esa ley de progreso espiritual. La caridad, como está definida en el Evangelio, según el Espiritismo, nos libera, brindándonos un concepto elevado de espiritualidad para hacer que la vida en la tierra sea más digna, para que sea más bella y más grandiosa. Reflexionando, hermanos, según lo aprendido, preguntémonos en nuestro interior, entonces, ¿cuál es la llave de la salvación? ¿Cuál es la llave de los cielos? ¿Dónde está esa llave? La tenemos en nuestras manos, hermanos. Esa llave de salvación la tenemos en nuestras manos, como nos dijo Jesús, y como también San Vicente de Paúl dio un mensaje en París en 1858, que dice así: sed buenos y caritativos. Toda la felicidad eterna está encerrada en esta máxima. Amaos los unos a los otros. Entonces vemos que amaos los unos a los otros es la respuesta a cuál es la llave de la salvación. ¿Cuál es la llave de los cielos? Amaos los unos a los otros. Toda la moral de Jesús se resume en la caridad, en la humildad, es decir, en las dos virtudes, ¿verdad? Que son contrarias al egoísmo y al orgullo, porque no se puede hacer caridad de verdad si hay egoísmo y si hay orgullo. Amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Ahí está la clave. En la pregunta 886 del Libro de los Espíritus, el doctor Allan Kardec pregunta, ¿cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad tal como la entendía Jesús? Entonces le responden los espíritus: benevolencia para con todos, indulgencia con las perfecciones ajenas y perdón de las ofensas. Eso significa prácticamente una recopilación de todo lo que hemos venido hablando. Benevolencia para con todos es ser bueno con el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Nuestros hermanos, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros compañeros de trabajo, nuestro vecino, al que encontramos en la calle y no conocemos. Son todas las personas que nos rodean. Indulgencia con las imperfecciones, dice Jesús. Ese es el sentido bueno de la caridad. Indulgencia con las imperfecciones de nuestros hermanos. No criticar al hermano, no ver los defectos del hermano, no juzgar al hermano y perdonar las ofensas que nos hagan. Entonces, hermanos, no se puede verdaderamente amar a Dios sin amar a su prójimo, ni amar a su prójimo sin amar a Dios, pues todo lo que se hace contra el prójimo se hace contra Dios. Muchas gracias, hermanos, por escucharme. Gracias por estar atentos a esta enseñanza del día de hoy. Espero que nos sirva a todos nosotros para poder cambiar, para poder poner en práctica esa virtud de la caridad y poder en estos momentos de pandemia, en estos momentos que el COVID-19 está atacando a la población de todo el planeta y también a la población de nuestra comunidad, aflorar esos sentimientos de solidaridad, de caridad, de compasión y de piedad con nuestros hermanos. Aprovechemos este momento que Dios nos permite para poder ayudar al que necesita. El que necesita no necesariamente no tiene que tener recursos. Necesitamos todos. En este momento de pandemia, pensemos, todos hemos necesitado ayuda, todos hemos necesitado el servicio social de nuestros hermanos. Este ha sido un momento de experiencia diferente para cada una de las familias que habitamos en esta comunidad. Y más de algunos tenemos estas experiencias vividas
Y damos las gracias a esos hermanos que han estado acompañándonos en esos momentos difíciles. Qué bonito saber que tenemos una hermandad y que entre todos podemos hacer una gran cadena de amor para ayudar al hermano que está necesitando, ¿verdad? Entonces, pongámoslo en práctica, hermanos, de ahora en adelante. Observemos nuestro interior, meditemos, veamos en qué podemos servir. Muchas gracias, hermanos, y muy amables por escucharme.